Que hoy habíamos ya pautado de la semana pasada que íbamos a tener a Miguel Díaz acompañando desde la vecina orilla. Buen día, Miguel, que ya anda conectadísimo con un día muy particular. Bienvenido a esta casa, Miguel. Hola Joana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un placer recibirte. Queremos aprovecharte al máximo. Queremos que nos cuentes cómo amaneció la Argentina hoy. Y con mucha expectativa, te diría, luego de la jornada de ayer, con la asunción de Javier Milei, una delegación extranjera bastante importante, incluso representantes de vuestro país que han llegado. Fue una jornada bastante agitada, con muchísima gente en las calles, algo que hace mucho no se veía porque era mucha gente de lo que se dice ciudadano de a pie, ¿no? Gente que iba simplemente con su bandera de Argentina y ninguna insignia política, no lo llevaba ninguna organización, ningún colectivo, ningún líder piquetero, ni organización sindical, simplemente gente que se acercaba a celebrar que haya un nuevo presidente que ha despertado paradójicamente mucha esperanza con un discurso bastante, a ver, desalentador si se quiere, porque Javier Milei, si en algo se caracteriza es por ser franco y directo con sus declaraciones y ya ha dicho que lo que viene en Argentina es un periodo muy, pero muy difícil. La situación económica, como ustedes saben, es muy delicada aquí. Estamos al borde de una hiperinflación que ya el presidente ha dicho que es una hiperinflación que ya está plantada, es decir, está a punto de expresarse en su máximo esplendor en cualquier momento, y la tarea de él es nada más ni nada menos que desactivar esa bomba en el cortísimo plazo, y por eso las medidas que va a tener que tomar, ya sea de ajuste fiscal, de liberación de precios que estaban ahí a punto de subir. Bueno, todo ese tipo de cosas y tantas otras más las va a tener que tomar en lo inmediato, y por eso es que de aquí a por lo menos los primeros meses del año 2024 va a ser una situación difícil para todos los argentinos, y sin embargo la gente está apoyando eso. Es como que es difícil de explicarlo en términos políticos, si se quiere, porque no es un discurso precisamente del que estemos acostumbrados todos, cuando el político viene y te dice vamos a vivir en la felicidad plena y en el paraíso un poco más, el clásico discurso político. No, acá es todo lo contrario y la gente lo ha tomado bastante bien. Por supuesto que ahora hay que ver cómo responde frente a los hechos concretos, pero es algo que de alguna manera todos percibimos que tiene que pasar para que se encamine la situación del país. Bueno, creo que ese es un poco lo que hablábamos hace un ratito nada más, y esa doble sensación, ¿no? que despierta para quienes hoy asumen. Por un lado debe ser como la alegría, sabiendo que, bueno, que hay una posibilidad, que hay una alternativa, que se dio, que de alguna manera se abre esa oportunidad para el pueblo argentino de volantear y encaminarse, encauzarse hacia otra dirección. Pero por el otro lado, el hecho de saber que para hacer eso hay que pasar por un proceso que realmente como dice por allá, no es el mejor, ¿no? Por ahí había un titular que decía, bueno, la luz al final del túnel, ¿no? O sea, se viene en tiempo difícil, pero la luz está allá, está al final. Y paradójicamente a veces pasa que uno en forma de chiste dice, no sigas la luz, ¿no? Cuando uno lo toma como en forma de humor, si ves la luz, no la sigas, como diciendo, bueno, pero en este caso es al revés, allá está la luz y se está en un tiempo realmente muy complicado. Creo que en eso nos conmueven los argentinos, no solamente a los uruguayos, sino al mundo, y es eso de encontrar no la divisa presente, sino el pueblo caminando, sabiendo que está escuchando no el discurso que arenga y promete lo mejor, sino que es un discurso muy realista y por momentos hasta no muy pesado, muy difícil de digerir, pero con el semblante de esperanza muy vivo para los argentinos, ¿no? Porque entre todos van a tener que afrontarlo, porque no es el presidente ni un gobierno, lo enfrenta el pueblo entero. Y hoy hablamos de eso, las medidas que se toman, si son buenas, no importa, no hacen distinción entre quién lo votaron y no a ese gobierno. Si un gobierno llega y lo hace bien y gobierna para todos, entonces las buenas medidas llegan a todos y las malas también. Eso es imposible pensar que se va a sortear a la gente. Ahora bien, ¿cuáles fueron las primeras medidas que llegaron con las primeras horas de Asunción? Por ahí hablan de que han habido algunos que han tomado la decisión
decisión de ingresar funcionarios y que se firmaron algunos contratos para que ingresen nuevas personas al Estado argentino, y por ahí se habló, por ejemplo, acá en nuestro país, de que se van a revertir seguramente. Se hablan de algunas medidas que también tienen que ver con los medios públicos, como que el primer año no va a haber plata, por ejemplo, para publicidad. Contanos algunas de aquellas que ya se están haciendo, digamos, se están haciendo reales. Bueno, en concreto, hasta ahora hay poco, porque tiene solo un par de horas el nuevo Poder Ejecutivo, pero, a ver, tenemos el primer decreto que firmó Milei es una de sus promesas de campaña, que es la reducción drástica de ministerios. Argentina pasó de tener 21 ministerios a tener solo 9. Ahí ese es un punto importante que te demuestra también cuál es la impronta que va a tomar este gobierno, ¿no? Javier Milei, recordemos, es un dirigente libertario. Él es filosóficamente, dice, un anarcocapitalista, es decir, no cree siquiera en manera filosófica en el Estado. De hecho, uno busca un montón de tapes que están dando vuelta por las redes sociales donde habla pestes del Estado, del cobro de impuestos y demás, pero bueno, él dice que en términos prácticos es un minarquista, es decir, una persona que cree que el Estado debe cumplir las funciones más básicas para funcionar como tal, representando al país en temas claves como puede ser la defensa, la seguridad, las relaciones internacionales, en fin. Tiene una relación internacional, un ministro del Interior. Armó algo novedoso que es un Ministerio de Capital Humano, que tiene un nombre bastante de management, podríamos decir, que creo que también le quiere dar esa impronta, donde ahí se nuclea lo que es la parte de familia, educación, temas sociales, va a estar todo bajo esa órbita, y un Ministerio de Infraestructura, y no sé, me estoy olvidando de algún otro más. Y un Ministerio de Salud, porque en realidad él lo quería meter bajo esa órbita del Ministerio de Capital Humano, pero parece que es tal el desastre de lo que es el sistema de salud argentino que aún con toda esa filosofía y esa impronta libertaria, Milei no ha logrado poderlo reducirlo de ministerio a secretaría, como era su intención, y por lo pronto se va a quedar como ministerio hasta que al menos se empiece a ordenar el tema de la salud, que los argentinos sabemos es un desastre realmente en el país. Así que en principio tenemos esa medida clave, te diría, que es la reducción de los ministerios. Van a ser 9, probablemente luego pasen a ser 8, como te decía, salud pase a ser secretaría, y nos convertimos de pronto en el país con menos ministerio de toda la región, ¿no? Y bueno, esa es, creo, la impronta del gobierno. Luego hay varias cosas que están dando vueltas, bueno, las que mencionabas vos, que son algo que ya nos tiene acostumbrados los gobiernos peronistas y demás, que es que cuando se están por ir, autorizan el ingreso de un montón de empleados públicos como planta permanente en el Estado. Eso sí, seguramente se va a revertir. Probablemente la gente que haya entrado en el último año no se la tome como tal. Y ya dijo Milei que no hay plata. Así que toda esa gente, o él mismo dijo, la gente que se considera ñoqui, es decir, la gente que no va a trabajar nunca y solo va a cobrar su sueldo. Hoy lo dijo el vocero. Eso sí, tenemos las declaraciones del vocero presidencial, las primeras hoy temprano a la mañana, habló puntualmente de ese tema y dijo, el que trabaja, el que aporta valor, que se quede tranquilo, que no le va a pasar nada. Ahora, toda esa gente que sabemos que está ahí, que solo va a cobrar el sueldo, a esa gente hay que irle con todo. El presidente tiene una clara intención de a esa gente dejarla afuera, que no tenga ningún privilegio, porque no tiene que tener privilegios acá nadie, ni ellos ni ninguna otra persona, porque aparte ese sueldo lo pagamos todos, absolutamente todos, incluso los empleados que trabajan en el Estado, que también tienen que pagarle a través de sus impuestos a estas personas. Eso te diría, es como la impronta y las primeras medidas que tiene Milei, y ahí te diría lo más importante que se está esperando es un paquete de leyes que va a mandar Milei en el transcurso de esta semana. Se especulaba con que iba a ser el mismo domingo, que iba a ser hoy. Según lo que nos dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, que lo pudimos entrevistar, ahí apenas horas había jurado, es que se ha demorado un poquito, pero que en el transcurso de la semana sí se va a mandar ese paquete de leyes, que todavía no se puede decir mucho sobre eso, pero que por lo que se ha filtrado
va a tener una seria reducción de lo que es toda la parte estatal en el ámbito privado de todos los argentinos. Es decir, va a abarcar una infinidad de cuestiones que tienen que ver con la reforma del Estado. Es un paquete de leyes de reformas del Estado donde va a haber desregulaciones y todo tipo de, de, desincentivos que se habían propuesto a través de privilegios, de subsidios y demás a distintos sectores. Todo eso se va a regular y va a haber seguramente tantas medidas que no las sabemos, pero te diría que esa es como la parte troncal que vamos a tener ahora en Argentina y que va a marcar, como te decía al comienzo, lo que va a pasar en los próximos meses en el país. De esas leyes, ese paquete de leyes se está esperando, te diría con ansias, te diría va a marcar la agenda argentina de aquí a lo que viene, pero todavía no se sabe en concreto nada. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados, cuando tuvo Milei fue su asunción, y los mismos diputados de la Libertad Avanza, que es su partido, tampoco sabían en concreto de qué se trataba. Sí tenían, por supuesto, algunas ideas y ya estaban viendo algunos puntos fuertes, pero que no los decían abiertamente. Pero se viene un gran debate en Argentina, en el Congreso, como nunca antes, yo creo que se había visto, porque aparte está muy fragmentado como nunca el Congreso de Argentina, con muchos bloques. Y así que vamos a tener un verano súper agitado en el país porque se tienen que aprobar esas leyes y ahí va a estar en juego la cintura política que tenga esta nueva dirigencia de la Libertad Avanza para poder lograr aprobar esas leyes. Sé que no tenés, sé que es un día muy movido en la Argentina, sé que tenés muchos compromisos, pero quiero por lo menos cerrar con esta idea. ¿Qué se espera de la vicepresidenta de todos los argentinos? ¿Qué rol va a jugar ella? Porque la vi recorriendo la semana pasada, la vi recorriendo, vendría a ser como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. Creo que se filtró ahí un video, ¿no?, que se dio a conocer justamente saludando a las autoridades correspondientes, y habló mucho de cercanía, de poder estar cerca de esos lugares donde se toman decisiones, no solamente no vinculada a ese ejecutivo, sino vinculada a otros ministerios. Pero contame un poquito de ella como para ir cerrando, porque además es una mujer que hablan, mucho se ha hablado, pero no se la profundiza tanto, ¿no? Digo, quizás vos puedas contarnos un poquito más. La vicepresidenta se llama Victoria Villarroel, es una persona, a ver, no tan conocida como Milei, obviamente. Sí, es una persona que hace mucho está en el tema político no partidario, si se quiere. Es una persona que viene militando desde hace muchísimos años el tema de lo que pasó en los 70 y puntualmente la defensa. Ella es abogada a través de su ONG, tiene una fundación, la defensa de las víctimas del terrorismo en Argentina. Esa diría como la característica, la impronta que la ha llevado a ser conocida en cierto ámbito, podríamos decir un ámbito más conservador, nacionalista de Argentina, donde se reivindica que esas personas no sean olvidadas. Acá en Argentina, como ustedes saben, también lo han vivido, en la década del 70 hubo una guerra civil realmente entre organizaciones terroristas, marxistas, que querían tomar el poder como pasó en Cuba, y el Estado Nacional a través del ejército lo reprimió, ¿no? Aquí en Argentina se ha tomado una línea que es la de castigar a esos militares que reprimieron, a los excesos que han tomado. Muchos los catalogan como delitos de lesa humanidad, como genocidio inclusive. Se los ha, incluso a muchos de ellos, llevado a la condena, pero no se ha dicho nada del accionar de esas organizaciones terroristas que produjeron que haya esa represión. Y que en el medio quedaron un montón de víctimas civiles, gente que no tenía absolutamente nada que ver con nada, porque estas organizaciones ponían bombas, secuestraban gentes, extorsionaban, en fin, todo tipo de delitos gravísimos, y eso quedó en el olvido. Ella tomó esa bandera
te diría, un lugar muy, muy pequeño, yendo en contra de todo lo que es este discurso progresista que te mencionaba, que reivindica toda esa parte de los 70, te diría, porque, llamando incluso a todas esas organizaciones como jóvenes idealistas, gente que luchaba por la democracia, en fin, todo un relato que distorsionó totalmente lo que ha pasado. Victoria Villarroel desde ahí empezó a dar luz, a tratar de darle visibilidad a todas esas víctimas, a todo lo que había pasado. Y luego se hizo muy amiga de Javier Milei. En 2021, cuando Milei se candidatea para diputado nacional, ella va como su segunda, ¿no? Y se forma una dupla muy interesante porque los dos hicieron campaña juntos, que luego llevaría a ser la fórmula presidencial 2 años después, que es un libertario con una segunda que aporta lo que es la parte conservadora o nacionalista. Su padre, el padre de Victoria Villarroel, fue veterano de la Guerra de Malvinas. Es decir, ella se maneja en ese ámbito y es por eso que luego, cuando Milei lanza la fórmula presidencial, este frente, uno que ha estudiado un poco lo que es el fenómeno de la nueva derecha en el mundo, encaja perfectamente, ¿no? Porque es un frente que logra nuclear a sectores liberales, liberales clásicos, digamos, libertarios, sectores más bien conservadores, religiosos, mucho evangélico que ha votado por esta fórmula presidencial. Los evangélicos son 8 millones de personas en Argentina, también por supuesto mucho católico, y la parte de Victoria Villarroel que te decía ahí, que también aporta esa parte católica y también nacionalista y conservadora. Ambos son pro vida, están en defensa de que los padres sean los encargados de la educación de sus hijos, de cuidarlos, están totalmente en contra de la ideología de género en los colegios. Por eso es que se ha logrado conformar ese frente, y te diría que la figura de Victoria Villarroel, respondiendo puntualmente a tu pregunta, no es una vicepresidenta que está pintada. Ella le aportó mucho a esa fórmula, le aportó muchísimo, y el apoyo incluso de muchos sectores que no comulgan con el liberalismo realmente, pero dicen, pará, o sea, hay que ver lo más ampliamente, y acá se está conformando otra cosa. No es solo el liberalismo clásico o el anarcocapitalismo de Javier Milei en su nivel filosófico, sino un frente político a la altura de lo que ha pasado en Brasil con Jair Bolsonaro, con Donald Trump en Estados Unidos. Vino, recordemos, está en Argentina Víctor Orbán de Hungría, que si algo no tiene es liberal, digamos, es una persona conservadora, nacionalista. Vino la gente de Vox, es decir, se enmarca en ese tipo de fenómenos políticos que hoy se conocen como derecha alternativa o nueva derecha. Victoria Villarroel también va a jugar un rol importante en lo que es la parte de seguridad y defensa. Aquí hubo mucho debate porque en realidad originalmente Milei dijo, de eso se va a encargar Victoria Villarroel, es decir, la empoderó, le dio un lugar que no es el habitual a un vicepresidente, es decir, va a estar encargado de áreas claves del Poder Ejecutivo, pero en lo concreto, Milei puso como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich y como ministro de Defensa a Luis Petri, que ambos formaban parte de la dupla de Juntos por el Cambio que quedó fuera del balotaje y que luego ellos apoyaron a Milei en la segunda vuelta. Pero te diría que, por lo menos en la que es la parte de seguridad, que es la que más sabemos, Victoria Villarroel se ha reunido con Patricia Bullrich y tienen una impronta parecida. Por supuesto que no van a coincidir en todos, pero hay un claro lineamiento de aplicar lo que podemos decir mano dura, o en realidad Milei lo ha sintetizado en una frase que es: el que las hace las paga. Muy simple, porque aquí en Argentina se ha dado vuelta todo y el sistema jurídico penal está dado vuelta. Entonces la víctima pasa a ser victimario y el victimario pasa a ser la víctima. El delincuente en realidad es una persona que es la víctima cuando delinque, porque en realidad es la sociedad la que no la supo contener. Esta doctrina, que parece irónica y está dada vuelta, bueno, es la que hoy rige en el país. Entonces hay mucho trabajo por hacer, por darle fuerza y apoyo a las fuerzas de seguridad, a la policía, a la gente que está encargada del orden, y también en el ámbito judicial, que hay mucho trabajo por hacer por desarticular todo eso y también darle independencia real del poder político a los jueces. Así que te diría que va por ese lado, no está en manos de gente estrictamente de Victoria Villarroel la seguridad y la defensa, aunque capaz que cambie esto en el transcurso de los meses. Yo creo que me lo imagino, tal vez me equivoco, pero me imagino un gobierno de Milei
con la dinámica y la flexibilidad en su gabinete como lo ha tenido el de Donald Trump. No sé si recuerdan, la presidencia de Trump pasaban los meses y iba cambiando de ministros, de gabinete, de jefe de gabinete, de secretarios, en la política internacional también, de los asesores, de la Casa Blanca. Bueno, acá yo me imagino algo similar, porque Milei ha demostrado tener una cintura política que a mí me ha sorprendido realmente, y a muchos, donde logra de una manera muy inteligente obtener apoyos circunstanciales, no permanentes, de lo que necesita hacer en el momento. Y es por eso que hoy tiene un ministro de Economía que no estaba en los planes de nadie, un ministro de Economía muy, te diría, del establishment, una de las personas que más sabe del sector financiero, y hoy lo tiene como ministro de Economía, que necesita obtener fondos para poder desarticular, como te decía al comienzo, esta bomba hiperinflacionaria que está a punto de explotar. Pero no es una persona que necesariamente está a favor de la dolarización, que es uno de los planes que tiene Milei, y que dijo: en eso no nos movemos ni una coma. Entonces, yo creo que va a haber una primera etapa que va a durar hasta los primeros meses del año que viene, por ahí hasta el primer semestre, de tratar de estabilizar, algún menos, de apagar esta bomba, que no explote, y luego va a haber un cambio que seguramente irá acompañado de cambio de funcionarios que tengan que ver con ir hacia esa idea original de Milei, que es la dolarización, que es que tal vez Victoria Villarroel también ocupe un rol más importante con gente de ella en la seguridad, en la defensa, y en eso va a haber un montón de políticas y leyes alrededor que se van a venir, estoy convencido de eso, pero por lo pronto Milei muy inteligentemente todavía no lo ha sacado a la luz. Bueno, Miguel, ha sido un placer, como siempre, tenerte en esta casa. No queremos sacarte más tiempo porque, como decíamos, tenés una agenda muy, muy completa el día de hoy. La verdad que son las primeras horas de este presidente, del flamante presidente de los argentinos, Javier Milei, que evidentemente ha recogido el apoyo. Me queda mucho para hablar, por ahí nos queda el tema del Mercosur, que para nosotros nos toca muy de cerca, porque evidentemente venimos de alguna reunión hace poquito, nada más, hace algunas horas nada más, en donde se dieron algunas declaraciones, incluso con el presidente de ustedes saliente, Fernández, diciendo que fue él el que llamó a China para que no avance el TLC con China y Uruguay. Y bueno, evidentemente el cambio de alguna manera político que sucede en la Argentina va en contra del discurso de Lula y mucho más ayornado a lo que pretende el presidente Luis Lacalle Pou, que es flexibilizar el Mercosur. Pero es un tema que lo vamos a dejar sobre la mesa, y si te parece lo ponemos en agenda como para rascar un poquito más e ir más profundo. Sí, cómo no, contá con eso, Joana, un tema muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que involucran a los dos países. Creo que vienen buenos tiempos para las relaciones entre Argentina y Uruguay. Me da esa impresión. Bueno, así que con gusto, cuando quieras lo abordamos. Bueno, para nosotros sabemos que si le va bien a la Argentina, también nos va bien a nosotros. Porque por ahí hay un dicho que nosotros usamos mucho, que cuando la Argentina estornuda, termina Uruguay resfriándose. Porque hay cosas que estamos muy, muy estrechamente vinculados, y evidentemente las proporciones también hacen que termine todo de alguna manera afectándonos para bien o para mal. Si bien Uruguay ha trabajado en este tiempo para poder no depender tanto de la región, sabemos que siempre van a haber cosas que nos van a mantener vinculados con la Argentina, y lo mismo con Brasil. Es impensado imaginarse Uruguay solito, ¿no? Pero bueno, nos queda pendiente el tema del comercio. Te mando un abrazo bien grande, te deseo una excelente jornada y nos reencontramos prontito para charlar de estos temas y algo más, porque siempre va a haber algo más para charlar. Seguramente, vos sabés que la agenda de Argentina, si algo no tiene, es que es estática. Siempre hay cosas de qué hablar, parece que siempre está a punto por explotar todo. Así que con gusto, Joana, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y a disposición. Estaremos comunicados seguramente dentro de poco. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo bien grande para vos. Un abrazo grande y un gran saludo a la audiencia. Gracias. Nosotros que nos vamos a ir a la pausa, y tras la pausa tenemos el último bloque por el día de hoy con noticias que nos fueron quedando de nuestra agenda nacional.